Mi consulta número 12 me pide obtener el número de migrantes por país de residencia y cuyo nivel de estudio es primaria, secundaria o secundaria y cuyo origen son los cantones de Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces se me solicita obtener un gráfico en donde en el eje X yo voy a tener los países y el recuento, es decir, las barras, serán las personas que cumplan con las condiciones de ser de primaria o de secundaria y de ser de los cantones de Quito, Guayaquil o Cuenca. Luego se me pide analizar a las personas que fueron a determinado país, por ejemplo a Canadá, y analizarlas en la siguiente tabla, donde se me pide el nombre del emigrante, país de destino, nivel de estudio, cantón de origen, ocupación, estado civil y la edad. Entonces, antes de obtener nuestro gráfico, lo que vamos a hacer es a calcular la edad para atender nuestras variables completas, porque recordemos que en mi base de datos yo no poseo la variable edad. Entonces, vamos en primer lugar a calcular esa variable. Nos vamos a nuestra base de datos y yo lo que poseo para calcular la edad es una fecha de nacimiento. Entonces, a partir de esa fecha de nacimiento voy a calcular la variable edad. Para ello me voy hasta la opción transformar y me voy al asistente para fecha y hora. Damos clic y en la ventana que aparece seleccionamos la opción realizar cálculos con fechas y horas. Damos en siguiente y luego seleccionamos la opción calcular el número de unidades de tiempo entre dos fechas. Damos en siguiente y en la fecha 1 vamos a poner la fecha y hora actual que nos da el sistema por defecto. A esa fecha y hora actual le vamos a restar nuestra fecha 2, que en este caso es la fecha de nacimiento, y de esa operación obtendremos la edad. Y las unidades que yo quiero es en años y le truncamos entero para que sea un valor exacto. Damos en siguiente y la variable de resultado será mi variable edad y la etiqueta de igual manera. Damos en finalizar y al final de nuestra vista de datos yo tengo que tener calculada mi variable edad, que está aquí. Ok, una vez que tengo la variable edad ya tengo todas las variables completas y puedo proceder a intentar calcular o realizar el gráfico. Entonces, la primera condición que tiene que cumplirse es que sean de nivel de estudio primaria o secundaria. Entonces, recordemos que en mi base de datos yo puedo tener otras denominaciones para este nivel de estudio. Por ejemplo, puede ser el caso de que en lugar de primaria yo tenga educación básica y en lugar de secundaria tenga bachillerato. Así que tengo que averiguar cómo está mi denominación del nivel de estudio. Para ello nos vamos a la base de datos y nos vamos hasta la opción analizar. En analizar nos vamos a tablas y luego a tablas personalizadas. Damos en aceptar y en filas vamos a ubicar la variable que queremos analizar. En este caso la variable es nivel de estudio. Entonces nivel de estudio en filas y automáticamente en las columnas se me va a poner el recuento. Es decir, aquí en las columnas me van a aparecer el total de las personas que tienen determinado nivel de estudio, que serían las categorías. Damos en aceptar y me aparece. Y es correcto, a esto me refería. No tengo ni primaria ni secundaria, lo que tengo es educación básica, que sería la primaria, y el bachillerato, que sería la secundaria. Entonces, ya conociendo esto, puedo aplicar los filtros. Ahora, para esos filtros, poderlos aplicar, me voy hasta datos, luego me voy a seleccionar casos y me voy a la opción de si satisface la condición. Entramos y lo primero que yo quiero filtrar es el nivel de estudio. Entonces, la variable nivel de estudio, yo quiero que sea de educación básica, espacio, y aquí vamos a agregar la conjunción o otra vez la variable nivel de estudio, igual a bachillerato. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que se cumple la condición de que sean del nivel de estudio de educación básica o de bachillerato. A este primer filtro yo lo voy a poner entre paréntesis. Le ponemos entre paréntesis y la finalidad es que me permita agregar una variable con otra serie de filtros. Entonces damos un espacio, ponemos la conjunción y aquí vamos a agregar la siguiente variable que queremos filtrar. En este caso la variable cantón nombre. Y yo quiero que sean solo de los cantones de Quito o otra vez la variable cantón nombre igual Guayaquil, otra vez o cantón nombre igual Cuenca.
Y de igual manera a esta segunda parte también le vamos a poner entre paréntesis para que nuestro filtro se haga efectivo. Y lo que le estamos diciendo es que se cumpla la condición de que el nivel de estudio sea educación básica o bachillerato, y de los cantones que sean solo de Quito, de Guayaquil o de Cuenca. Entonces de esta manera queda nuestro filtro y damos en continuar. Le damos en aceptar y listo. Una vez que se ha activado el filtro, yo ya puedo obtener mi gráfico. Entonces para ello nos vamos hasta gráficos y generador de gráficos. Lo que me pide la consulta es que obtenga un gráfico de barra simple, en donde en el eje X voy a tener los países a donde migraron esas personas que cumplen con las condiciones que yo le puse en los filtros. Entonces en este caso ocupo un gráfico de barra simple y lo arrastramos hasta acá. En el eje X voy a tener el país de destino y le arrastramos. Ok, damos en aceptar y listo. Tenemos nuestro gráfico. Le damos en editar contenido, en otra ventana, clic derecho, editar contenido en otra ventana, y le agregamos las etiquetas de datos en este icono que me dice mostrar etiquetas de datos. Y listo, cerramos las ventanas de edición y tengo mi gráfico. Este gráfico están las personas que cumplen con esas condiciones que yo le puse en el filtro, que sean de educación básica, de bachillerato y que sean de Quito, Guayaquil o Cuenca. Ahora la consulta me pide que seleccione a las personas que fueron a determinado país y que obtenga la siguiente tabla. Entonces en mi caso vamos a seleccionar a quienes fueron a Canadá, tal como dice la consulta. Entonces ahora, como yo solo quiero trabajar en la tabla con quienes fueron a Canadá, me voy nuevamente hasta datos, luego otra vez a seleccionar casos, y aquí en si satisface la condición, ingresamos otra vez. Luego de todo este filtro, vamos a agregar la última condición que me solicita la consulta. Entonces espacio con función i, que me permite agregar otra variable, y ahora vamos a filtrar el país de destino. Entonces buscamos la variable país de destino, que está por aquí, y la agregamos. Entonces esta variable yo quiero que me trabaje con esta variable de las personas que fueron solo a Canadá. Entonces país de destino Canadá. En este caso no hace falta que le ponga entre paréntesis porque es un solo filtro en una variable. En el caso anterior eran varios filtros en una misma variable, por eso le puse entre paréntesis. Entonces damos en continuar y en aceptar. Una vez que se ha activado el filtro, ya podemos obtener la tabla que nos solicita la consulta. Entonces nos vamos hasta analizar, a informes y a resúmenes de casos. Ya aquí tenemos que agregar las variables que nos pide la consulta. Entonces se nos solicita el nombre del emigrante, el país de residencia, el nivel de estudio, está por aquí, el cantón de origen, la ocupación, el estado civil, la variable estado civil, está aquí, y la edad, que está al final porque la acabamos de calcular. Entonces la agregamos. Aquí le quitamos esta opción que me dice limitar los casos a los primeros 100, porque en caso de que tenga más de 100 no me los va a mostrar. Entonces le quitamos y listo. Recordemos que en las variables cantón, nombre y nivel de educación tienen que ser de las personas que cumplan las condiciones que le agregué, y además la variable país de destino, que todos tienen que ser de Canadá. Damos en aceptar y listo, nos aparece nuestra tabla. Y efectivamente todos son de Canadá. En el nivel de estudio todos tienen que ser de educación básica o de bachillerato. Y en los cantones tienen que ser de Quito, de Guayaquil o de Cuenca. Y tenemos nuestra tabla teniendo un total de 10 casos. Este total de 10 casos tiene que ser igual al total que yo obtuve en mi gráfica. Entonces nos vamos hasta el gráfico y vemos que las personas que cumplen con esas condiciones de educación básica o bachillerato y ser de Quito, Guayaquil o Cuenca que emigraron a Canadá son 10. Este 10 es igual al valor que obtuve en mi resumen de casos, lo cual es correcto, y de esta manera finalizamos nuestra consulta número 12.